Accidentalmente le hizo un signo al hijo mudo del rey vampiro en un banquete real. Todo el salón quedó en silencio. Lo que no sabía era que ella era la primera persona fuera de su tutor que había hablado su idioma, y el rey solitario, observando desde su trono, movería cielo y tierra para mantenerla allí. Las copas de cristal atrapaban la luz de las velas como estrellas congeladas. Las manos de Lena temblaban mientras equilibraba la bandeja de plata, tejiendo entre señores con capas de terciopelo y damas rebosantes de joyas. 3 meses trabajando en el palacio, y todavía no se acostumbraba al peso de los ojos vampíricos que la seguían en cada movimiento. «Más vino para el Lord Cassius», siseó el mayordomo principal, empujándola hacia la mesa principal. El corazón de Lena martilleaba. La mesa principal donde el rey... Solo había visto al rey Aldrich desde la distancia. Una figura tallada en mármol y sombras con ojos que podían congelar la sangre en tus venas. Esa noche llevaba una armadura negra incluso para cenar, como si esperara que la guerra estallara entre la sopa y el postre. Pero no fue el rey lo que la hizo detenerse, fue el niño pequeño sentado a su lado. El príncipe Alaric no podía tener más de 7 años. Mientras los nobles reían y chocaban copas a su alrededor, el niño permanecía perfectamente quieto, mirando su plato intacto. Su cabello oscuro caía sobre sus mejillas pálidas, y sus pequeñas manos descansaban en su regazo como pájaros heridos. Nadie le hablaba. Nadie siquiera lo miraba. Lena se acercó a la mesa, sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Extendió la mano hacia la copa vacía del rey, sus movimientos cuidadosos y ensayados. No hagas contacto visual. No hables a menos que te hablen. No. Un sirviente que pasaba corriendo le golpeó el codo. El tiempo se ralentizó. La bandeja se inclinó. 3 copas de cristal se deslizaron hacia el borde, girando en el aire en una cascada de plata y vidrio. Se estrellaron contra la mesa directamente frente al príncipe Alaric. Vino tinto explotando sobre el mantel blanco como sangre fresca. Todo el salón quedó en silencio. 500 conversaciones murieron a mitad de frase. Los tenedores se congelaron a medio camino de las bocas. Incluso los músicos en la esquina dejaron de tocar, la nota final flotando en el aire como un aliento contenido. Las rodillas de Lena golpearon el suelo. «Perdóneme, Su Majestad, yo...» Pero sus ojos encontraron primero al príncipe. El vino le había salpicado la manga. Un trozo de cristal descansaba a centímetros de su mano. Sin embargo, el niño no se inmutó, no gritó. Simplemente miró el desastre con ojos grandes y oscuros, su pequeño cuerpo rígido por un miedo que no podía expresar. Sin pensar, las manos de Lena se movieron. «¿Estás bien?», lo indicó rápidamente, instintivamente, de la misma manera que le había indicado a su hermano pequeño en el pueblo antes de que la fiebre se lo llevara. Sus dedos formaron las formas familiares, el gesto de tú, la expresión de preocupación, la inclinación interrogativa. La cabeza del príncipe Alaric se levantó bruscamente. Sus ojos se encontraron con los de ella. Verdaderamente se encontraron por primera vez. Eran del color de la medianoche, enormes en su carita, y de repente se llenaron de algo que parecía un relámpago atrapado en una botella. Las manos del príncipe volaron de su regazo. «Estoy bien», le respondió con signos, sus movimientos marcados por la emoción. «Sabes hacer signos, sabes cómo». Sus pequeñas manos temblaban mientras formaban las palabras, moviéndose tan rápido que se difuminaban. Una sonrisa apareció en su rostro, el tipo de sonrisa que no había visto la luz del sol en demasiado tiempo. «Nadie entiende los signos excepto la maestra», continuó Alaric, inclinándose en su silla. «¿Eres nueva? ¿Cómo te llamas? ¿Conoces el signo de dragón? Lo aprendí ayer». Pero el silencio. La voz del rey cortó el salón como una cuchilla en seda. Todas las cabezas se giraron. Todas las espinas se enderezaron. Lena sintió la palabra envolver su garganta como una soga. El rey Aldrich se levantó de su trono, desplegándose a su altura máxima. Era alto, increíblemente alto, con hombros que bloqueaban la luz de las velas detrás de él. Su corona pesaba sobre su frente, metal oscuro salpicado de rubíes rojo sangre. No estaba mirando a Lena, estaba mirando a su hijo. Las manos del príncipe Alaric se congelaron a mitad de signo. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por esa terrible quietud que Lena había visto antes. Los ojos del niño se bajaron a su regazo y sus hombros se encogieron, haciéndolo aún más pequeño de lo que ya era.
La mirada del rey se dirigió a Lena. Ella no podía respirar, no podía moverse. Sus ojos eran del color de las tormentas invernales y tan fríos. «Detente», dijo en voz baja. Las piernas de Lena apenas sostenían su peso mientras se levantaba. Los nobles susurraban detrás de manos enjolladas. Ella captó fragmentos de sus palabras. Le hizo signos al príncipe. Nunca lo había visto responder a nadie, solo una sirvienta humana. ¿Cómo se atreve? El rey Aldrich descendió de la plataforma, cada paso deliberado. La multitud se abrió ante él como el agua ante la proa de un barco. Se detuvo a 3 pasos de Lena, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los hilos plateados en su cabello oscuro, las tenues cicatrices en sus nudillos que hablaban de viejas batallas. ¿Dónde aprendiste eso? Su voz era tranquila, pero resonó por el salón silencioso como un trueno. En mi pueblo, Su Majestad. La voz de Lena se quebró. Mi hermano nació sordo. Aprendí a hablar con mis manos para que no estuviera solo. La expresión del rey no cambió. ¿Tu hermano? ¿Dónde está ahora? Murió, mi señor. Hace 5 años. Algo parpadeó en el rostro del rey, demasiado rápido para identificarlo. Miró de nuevo al príncipe Ayarik, quien los observaba con ojos desesperados y suplicantes. Los nobles esperaban el juicio del rey. Algunos parecían ansiosos, esperando entretenimiento. Otros parecían incómodos, quizás recordando su propia humanidad enterrada profundamente bajo siglos de orgullo inmortal. El rey Aldrich se volvió hacia su mayordomo, un vampiro delgado con lentes plateados que estaba cerca del trono. Averigua el nombre y el puesto de esta mujer. Repórtate a mi estudio dentro de la hora. Regresó a su asiento sin decir otra palabra. Los músicos comenzaron a tocar de nuevo, tentativamente al principio, luego con creciente confianza. Las conversaciones se reanudaron. Los sirvientes se apresuraron a limpiar el vino derramado y el cristal roto. Pero los ojos del príncipe Ayarik nunca dejaron a Lena mientras era llevada. Sus pequeñas manos se movieron una última vez, ocultas bajo la mesa, donde solo ella podía ver. Gracias. Lena pasó la siguiente hora en los cuartos de servicio esperando la llamada del verdugo. Los otros sirvientes la miraban con lástima y se alejaban como si la desgracia fuera contagiosa. ¿Eres la muchacha que derramó vino sobre el príncipe?, preguntó una mujer mayor sacudiendo la cabeza. Mejor haz las paces con el dios al que le reces, mija. Pero cuando el mayordomo finalmente llegó, no trajo guardias, trajo instrucciones. Deberá presentarse en la cocina del ala este al amanecer, dijo, ajustando sus lentes. Se le asignará el turno de la mañana. Sus tareas incluirán preparar y entregar el desayuno en el patio del príncipe. Lena lo miró fijamente. ¿No me están despidiendo? Los labios del mayordomo se contrajeron. No, muchacha. La están ascendiendo. Se fue antes de que ella pudiera preguntar qué significaba eso. Esa noche, Lena permaneció despierta en su estrecha cama, reviviendo el momento una y otra vez. La forma en que todo el rostro del príncipe se había transformado cuando ella le había indicado. La forma en que sus manos se habían movido tan rápido, tan ansiosas, tan desesperadamente felices, y la forma en que el rey había mirado a su hijo después, cuando pensó que nadie lo estaba viendo, no con ira, sino con algo que parecía casi anhelo. El estudio privado del rey olía a cuero viejo y a secretos aún más viejos. Las sombras se acumulaban en las esquinas a pesar del fuego que ardía en la chimenea, como si incluso la luz supiera que era mejor no adentrarse demasiado en el dominio de Aldrich. Él estaba junto a la ventana, observando cómo la luna pintaba rayas plateadas en los jardines del palacio. Detrás de él, su mayordomo esperaba con la paciencia de alguien que había servido durante 3 siglos. «La mesera humana», dijo Aldrich sin girarse. «¿Qué sabes de ella?» El mayordomo consultó su libro de contabilidad encuadernado en cuero. Lena Thorne, Su Majestad, 22 años de edad, llegó de los pueblos del este hace 3 meses buscando trabajo. Sus referencias indican fiabilidad y el lenguaje de signos. Los dedos de Aldrich se apretaron contra el cristal frío. ¿Cómo aprende una muchacha de pueblo tales cosas? Tenía un hermano menor, mi señor, nacido sin habla ni oído. Ella aprendió a comunicarse con él antes de que sucumbiera a la enfermedad. El mayordomo hizo una pausa. El sacerdote del pueblo les enseñó a ambos.
Aparentemente es un idioma utilizado en ciertos monasterios humanos para la oración silenciosa. Aldrich cerró los ojos. Había contratado a 7 tutores para Alaric en los últimos 2 años. Instructores privados que venían al amanecer y se iban al anochecer, enseñando a su hijo a comunicarse en el lenguaje de las manos y las expresiones. Pero eran profesionales pagados haciendo un trabajo. Esa noche, había visto a su hijo sonreír por primera vez en meses. Sobre vino derramado y cristal roto, una muchacha humana le había dado a Alaric algo que ninguna cantidad de oro podría comprar. Alguien que le hablaba simplemente porque podía. El chico estaba animado, dijo Aldrich en voz baja. Nunca lo había visto mover las manos tan rápido. El príncipe Alaric parecía bastante encariñado con ella. Sí, encariñado. Una palabra tan simple para la esperanza desesperada que había ardido en los ojos de su hijo. Aldrich solo había visto esa mirada una vez antes, el día en que murió la madre de Alaric, cuando el niño había gritado silenciosamente, gritos que nadie podía escuchar, sus pequeñas manos formando palabras que su padre no podía entender. Ese fue el día en que Aldrich había dejado de intentar alcanzarlo. No porque no amara al niño, sino porque cada intento se sentía como ver a su hijo ahogarse mientras él estaba en la orilla, incapaz de nadar. «Asígnenla al turno de día», dijo Aldrich. Cerca del ala del príncipe. La pluma del mayordomo rascó el pergamino. «Muy bien, mi señor. ¿Debo informarle la razón del traslado?» «No». Aldrich se apartó de la ventana. Su reflejo en el cristal parecía más viejo que esa mañana. Que piense que es simplemente una nueva asignación, nada más. Como desee, el mayordomo hizo una reverencia y se dirigió a la puerta. Luego dudó. «Mi señor, si me permite hablar libremente». Aldrich asintió una vez. El príncipe Alaric ha estado solo por mucho tiempo. Quizás esto no sea un accidente tan terrible después de todo. Después de que el mayordomo se fue, Aldrich se sentó en su escritorio y sacó un cajón que rara vez abría. Dentro yacía una miniatura pintada, su difunta esposa Elena, riendo con el pequeño Alaric en sus brazos. Ella había sido humana antes de elegir la inmortalidad para quedarse a su lado. Ella habría sabido qué hacer. Ella habría aprendido el lenguaje de manos en una semana. Habría llenado el mundo silencioso de su hijo de conversación y risas. Pero Elena se había ido, y Aldrich tenía un reino entero que gobernar. Guerras que planear, tratados que negociar, 100 crisis que exigían su atención todos los días. Excepto que ninguna de ellas importaba tanto como el niño pequeño que se sentaba solo en los banquetes, invisible a plena vista. La mano de Aldrich se movió experimentalmente, tratando de recordar los signos que había vislumbrado en la cena. Sus dedos se sentían torpes, incómodos. ¿Cómo hacía la muchacha para que pareciera tan sencillo? Retiró la mano, frustrado. Mañana, se ocuparía de esto mañana. Mientras tanto, en los cuartos de servicio, Lena miraba su nuevo papel de asignación con incredulidad. ¿El ala del príncipe? Su compañera de cuarto, Mary, abrió la boca asombrada al ver el aviso. Lena, ahí es donde envían a los sirvientes más confiables. Gente que ha trabajado aquí durante años. Debo haberlo leído mal. Lena sostuvo el papel a la luz de las velas, pero las palabras no cambiaron. Reportarse a la cocina del ala este al amanecer. Entregar el desayuno en el patio privado del príncipe Alaric. Asignación diaria hasta nuevo aviso. Le hablaste al príncipe con ese lenguaje de manos tuyo, ¿verdad? Los ojos de Mary estaban muy abiertos. Todos están hablando de eso. Dicen que en realidad sonrió. Es solo un niño, dijo Lena suavemente. Uno solitario. Es el heredero al trono vampírico. Mary agarró los hombros de Lena. ¿Entiendes lo que esto significa? El rey no hace nada por casualidad. Te está poniendo cerca de su hijo deliberadamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Lena. ¿Por qué haría eso? Quizás quiere ver si fue una casualidad. O quizás... La voz de Mary bajó a un susurro. Quizás te esté probando, viendo si eres una amenaza. No soy una amenaza para nadie, pero... Las manos de Lena temblaron mientras doblaba el papel de la asignación. Yo solo. El príncipe se veía tan asustado cuando se rompió el cristal. Quería asegurarme de que estuviera bien. Bueno, mañana tendrás la oportunidad de asegurarte de nuevo. Mary le apretó el brazo. Solo ten cuidado, Lena. La familia real no es como nosotros. No piensan como nosotros. Y ese niño pequeño no es solo un niño.
Es propiedad de la corona. Esa noche, Lena soñó con pequeñas manos formando palabras desesperadas en la oscuridad y un rey hecho de invierno observando desde la distancia, incapaz o poco dispuesto a acercarse. El amanecer llegó frío y dorado sobre el palacio. Las manos de Lena temblaban mientras equilibraba la bandeja del desayuno, no por su peso, sino por el conocimiento de dónde la llevaba. El patio del príncipe se encontraba al final de un corredor de mármol bordeado de retratos de antepasados vampiros de semblante severo. Sus ojos pintados parecían seguirla, juzgando, una sirvienta humana caminando donde pocos tenían permiso. Empujó la reja de hierro con la cadera. El patio le quitó el aliento. Flores nocturnas cubrían cada superficie. Enredaderas lunares y rosas de sombra que deberían haberse cerrado con la salida del sol, pero de alguna manera permanecían abiertas allí, sus pétalos luminiscentes en la luz temprana. Una pequeña fuente borboteaba en el centro, su agua cristalina, bancos de piedra curvados bajo un sauce que lloraba hojas plateadas. Y allí, sentado con las piernas cruzadas sobre la hierba, estaba el príncipe Ayarik. Aún no la había notado. Su atención estaba fija en algo que tenía en las manos, un pequeño nido de pájaro acunado cuidadosamente en sus palmas. Lo examinaba con una concentración seria que solo los niños podían reunir, su cabello oscuro cayendo sobre sus ojos. Lena dejó la bandeja en una mesa cercana. El suave tintineo de la porcelana hizo que Alarik levantara la cabeza bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego todo su rostro se transformó. Esa misma sonrisa brillante de la noche anterior se extendió por sus facciones como el amanecer. «Viniste», le indicó, poniéndose de pie de un salto. El nido de pájaro se tambaleó peligrosamente. «Pensé que quizás te había soñado. Nadie me dijo que estarías aquí. ¿Eres la persona que me trae el desayuno ahora? ¿Cómo te llamas?» Sus manos se movían tan rápido que Lena apenas podía seguirle el ritmo. Ella rió, dejando la tetera antes de responder con signos. «Más despacio, principito. Sí, soy real. Me llamo Lena». «¿Lena?» Lo deletreó cuidadosamente con los dedos, aprendiendo. «Es un nombre bonito. ¿Puedes quedarte mientras como, por favor?» La maestra no viene hasta después del almuerzo, y no hay nadie con quien hablar. Y se detuvo abruptamente. Su sonrisa vaciló. Sus manos bajaron, y esa mirada asustada regresó a su rostro. La misma de anoche, cuando su padre había hablado. «Lo siento», le indicó, pequeño y rápido. «Probablemente tienes otro trabajo. No debería retenerte». El corazón de Lena se partió. Se arrodilló sobre la hierba junto a él, ignorando el rocío que empapaba su vestido. «No tengo un lugar más importante donde estar que aquí mismo». Alarik la miró fijamente. Luego, lentamente, la sonrisa regresó. «¿En serio? ¿De verdad?» Durante la siguiente hora, Lena aprendió más sobre el príncipe Alarik de lo que jamás había imaginado posible. Le mostró su colección de piedras interesantes, ordenadas por color a lo largo del muro del jardín. Le explicó, a través de elaborados signos y expresiones animadas, cómo estaba estudiando a los pájaros que visitaban la fuente cada mañana. Una familia de gorriones había construido un nido en el sauce y él había encontrado caído debajo. «¿Crees que están tristes?», le indicó sosteniendo el nido vacío. «Porque perdieron su hogar. Chana, quizás», le indicó Lena. «Pero los pájaros son listos. Construirán uno nuevo. Yo les construiría uno, pero mis manos son demasiado grandes». Miró sus palmas con tristeza. «Bueno, demasiado grandes para nidos de pájaros. Demasiado pequeñas para todo lo demás». «¿A qué te refieres?». Ayarik dudó. Sus manos se movieron lento ahora, con cuidado. «Papá tiene manos grandes. Manos de guerrero. Puede empuñar espadas y firmar tratados y levantar cosas pesadas. Mis manos solo pueden hacer esto». Movió sus dedos hablando en un idioma que nadie más entendía. «Yo entiendo», le indicó Lena. «Eres la única, aparte de la maestra». Alarik se sentó junto a ella en la hierba. ¿Sabes qué es lo gracioso? En todo el palacio, con cientos de personas, solo 2 pueden oírme, y a una de ellas le pagan por ello. La forma casual en que lo dijo
como si hubiera aceptado su aislamiento como un simple hecho, hizo que Lena quisiera recogerlo como el nido caído y prometerle mantenerlo a salvo. «Bueno, ahora me tienes a mí», le indicó, «y no me voy a ir a ningún lado». Los ojos de Alaric brillaron sospechosamente. Asintió rápidamente, luego se puso de pie y le tiró de la mano. «Ven, quiero mostrarte mi lugar favorito». La llevó a la esquina más lejana del patio, donde la luz de la mañana incidía justo, haciendo que la hierba cubierta de rocío brillara como diamantes. Se sentó y palmeó el suelo a su lado. «Aquí es donde vengo cuando estoy triste», le indicó. «Es bonito, las cosas bonitas ayudan». Se sentaron juntos en un silencio cómodo, observando cómo el sol subía más. Un gorrión aterrizó en el borde de la fuente, ladeó la cabeza hacia ellos, luego se fue volando. «Lena», le indicó Alaric después de un rato. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Lo que sea? ¿Por qué me ayudaste anoche? Pudiste haberte metido en problemas. Todavía podrías». Lena pensó cuidadosamente en su respuesta. «Porque te veías asustado y nadie debería estar asustado y solo al mismo tiempo». Alaric absorbió esto. Luego le indicó con la franqueza directa de los niños. «Muchas veces tengo miedo y estoy solo». Antes de que Lena pudiera responder, unos pasos resonaron desde el corredor. Ambos se giraron. Una figura estaba en el arco, silueteada contra el sol de la mañana. El rey Aldrich. Hoy no llevaba su armadura, solo ropa oscura que lo hacía parecer menos un guerrero y más un hombre. Sus ojos se movieron de Lena a su hijo, luego a sus manos, congeladas a mitad de conversación. ¿Cuánto tiempo había estado observando? Alaric se puso de pie de un salto, su alegría anterior evaporándose. Inclinó la cabeza, pequeño, formal y perfectamente obediente. El rey dio un paso adelante, se detuvo. Su mandíbula se movió como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Finalmente se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Alaric volvió a sentarse lentamente. No hizo más signos esa mañana. Solo sostuvo el nido de pájaro en su regazo y miró el lugar donde su padre había estado de pie. La lluvia golpeaba las ventanas del palacio como 1000 dedos impacientes. Lena llevaba 6 días entregando el desayuno en el patio de Alaric, y cada mañana el príncipe ya la esperaba, generalmente con algo nuevo que mostrarle. Una ala de mariposa, una piedra perfectamente redonda. Una vez, un dibujo que había hecho de ellos dos, sentados junto a la fuente. Pero ese día, el patio estaba vacío. Lena dejó la bandeja. La preocupación le carcomía el estómago. ¿Había pasado algo? ¿Habría cambiado el rey de opinión sobre su asignación? Una pequeña mano le tiró de la manga. Ella se giró para encontrar a Alaric de pie detrás de ella, prácticamente vibrando de emoción. Su cabello estaba húmedo por la lluvia, su ropa salpicada de agua. «Ven conmigo», le indicó con urgencia. «Quiero mostrarte algo secreto». «Príncipe Alaric, estás empapado. Deberías». «Ma, por favor». Sus ojos eran enormes y suplicantes. «Es importante. Y está adentro». ¿Cómo podía alguien decir que no a esa cara? Alaric le agarró la mano y la arrastró por una puerta lateral que ella nunca había notado antes, por un pasaje estrecho de servicio, luego por una escalera de caracol que parecía subir para siempre. Finalmente, emergieron en un largo pasillo bordeado de altas ventanas. Al final se alzaba una enorme puerta de roble tallada con intrincados símbolos. La Biblioteca Real. «No podemos», indicó Lena rápidamente. «Los sirvientes no tienen permitido». Pero Alaric ya estaba empujando la puerta para abrirla. La biblioteca era magnífica. Los estantes se extendían por 3 pisos, conectados por escaleras de caracol y puentes estrechos. La luz de la lluvia se filtraba a través de vidrieras, pintando los suelos con arcoíris tenues. El olor a papel viejo y cuero llenaba el aire. «¿No es maravillosa?», le indicó Alaric con el rostro radiante. «Nadie viene aquí ya. Papá está demasiado ocupado. Los nobles piensan que leer es aburrido. Solo estamos yo y los libros». La llevó hacia un estante bajo en la esquina donde reposaban libros ilustrados de gran tamaño, cubiertos de polvo. Seleccionó uno con una portada descolorida que mostraba un castillo y un dragón. «Estos son cuentos de hadas de vampiros»,
le indicó. La maestra me los lee, pero me gustan más cuando los cuento yo mismo. Abrió el libro, y Lena vio que alguien, probablemente un tutor de años pasados, había añadido pequeños diagramas de lenguaje de signos en los márgenes, mostrando cómo indicar cada palabra importante. Las manos de Alaric comenzaron a moverse, contando la historia. Su forma de indicar era hermosa, expresiva y fluida, pintando imágenes en el aire. Indicó sobre un valiente caballero y un dragón solitario que no podía exhalar fuego, sobre cómo todos temían al dragón por lo que se suponía que era, no por quién era en realidad. Lena se encontró absorta en el cuento. Cuando Alaric indicó la parte en que el dragón finalmente rugió, no con fuego, sino con un viento que arrastraba pétalos de flores, ella lo representó, extendiendo los brazos y haciéndolo reír silenciosamente, sus pequeños hombros temblando de alegría. «Tu turno», le indicó, empujándole otro libro en las manos. Este era sobre una princesa que vivía en una torre. Lena indicó la historia, exagerando sus expresiones, haciendo que los ojos de Alaric se abrieran de par en par en las partes aterradoras y se iluminaran en las felices. Cuando indicó sobre la princesa bailando sola en su torre, se puso de pie y dio una vuelta, casi derribando una pila de libros. Alaric aplaudió, sin hacer ruido, pero el gesto de aplauso de todos modos. Saltó para unirse a ella, y giraron juntos entre los estantes. La biblioteca prohibida se transformaba en un escenario para historias que solo ellos podían contar. No escucharon la puerta abrirse. ¡Alaric! La voz del rey cortó su alegría como una cuchilla en seda. El corazón de Lena se detuvo. Hizo una genuflexión tan rápido que sus rodillas golpearon el suelo. Un dolor le recorrió las piernas. A su lado, Alaric se congeló a mitad de giro. Sus brazos cayeron a los costados. El rey Aldrich estaba en la entrada. La lluvia goteaba de su capa oscura. Su expresión era ilegible, tallada en piedra, sin revelar nada. «Perdóneme, Su Majestad», jadeó Lena. «No quise. El príncipe quería mostrarme. Debí haberme negado». «¡Detente!», obedeció, con las piernas temblorosas. Esto era todo. Sería despedida, posiblemente algo peor. Pero el rey no la estaba mirando a ella. Estaba observando a su hijo. Alaric permanecía perfectamente quieto, con la cabeza baja, esperando el juicio. Toda la luz se había apagado en él, reemplazada por esa terrible quietud resignada. El rey entró en la biblioteca. Sus botas resonaron en el suelo de mármol. Pasó junto a Lena, junto a los libros esparcidos, hasta que se detuvo directamente frente a Alaric. Entonces hizo algo inesperado. Se arrodilló, poniéndose al nivel de su hijo, su capa extendiéndose a su alrededor como tinta derramada. La cabeza de Alaric se levantó lentamente, la confusión escrita en su carita. La mano del rey se movió, torpe, incierta, formando un solo signo. Uno que Lena le había enseñado durante sus conversaciones matutinas, aunque Alaric no podía saberlo. Feliz. Era tosco, los dedos no del todo correctos, pero el significado era claro. «Te ves feliz». El rey intentó indicar, aunque sus manos tropezaron con las palabras. Los ojos de Alaric se abrieron de par en par. Su boca se abrió en un jadeo silencioso. El rey miró a Lena entonces, y ella vio algo en su expresión que no había esperado. No ira, no sospecha, sino desesperación. «Quédate», dijo en voz baja. «Continúa». Se movió a una silla cerca de la ventana, lo suficientemente lejos para darles espacio, lo suficientemente cerca para observar. No tomó un libro ni fingió trabajar. Simplemente se sentó y observó cómo Alaric, después de un largo momento de shock, lentamente volvió a tomar el libro de cuentos. «¿Deberíamos?», le indicó Alaric con vacilación a Lena. Ella miró al rey. Él asintió una vez, así que continuaron. Alaric indicó sus historias y Lena las representó, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, Alaric miraba a su padre como si comprobara que no era un sueño. El rey observaba a su hijo hablar con las manos, y aunque no podía entender la mayor parte, no apartó la mirada, ni una sola vez. Los susurros comenzaron pequeños, como veneno filtrándose por las grietas. «¿Oíste? La muchacha humana pasa horas a solas con el príncipe en la biblioteca, de todos los lugares. Completamente inapropiado. El rey lo permite. ¿Te imaginas?»
Lena escuchó los rumores en el pasillo de los sirvientes, en los corredores, incluso en la cocina donde recogía el desayuno de Alaric cada mañana. Los otros sirvientes ya no la miraban a los ojos. Algunos la miraban con envidia, otros con lástima. Mary la apartó una noche con el rostro pálido. Dicen que has hechizado al príncipe, que lo estás usando para acercarte al poder. Eso es ridículo. Tienes 7 años. Lena, escúchame. Mary le agarró los hombros. Lord Cassius habló con el consejo ayer. Dijo que es indecoroso que una sirvienta humana tenga tanta influencia sobre el heredero. Te llamó un riesgo de seguridad. Un riesgo de seguridad por enseñarle a sonreír a un niño solitario. Pero las opiniones de los nobles no asustaban realmente a Lena. Lo que la asustaba era la expresión en el rostro de Alaric cuando llegó 10 minutos tarde al desayuno una mañana, el pánico en sus ojos, la forma en que sus manos habían temblado cuando le indicó: «Pensé que te habían hecho irte». Ella se estaba volviendo importante para él, demasiado importante, y eso la hacía vulnerable. La citación llegó una tarde gris. El Lord Canciller Valirias solicita su presencia en el Solario Este, le informó un guardia, con expresión cuidadosamente neutral. A Lena se le cayó el estómago. El Lord Canciller era el principal consejero del rey, solo superado en autoridad por el propio Aldrich. Su palabra podía terminar su carrera o su vida. El Solario Este era una habitación fría a pesar del fuego que ardía en su chimenea. Lord Valirias estaba junto a la ventana, de espaldas a ella. Era un vampiro anciano, delgado como una cuchilla, con el cabello plateado recogido en un moño severo. «Señorita Thorne». No se giró. «¿Sabe por qué la he llamado aquí?» «No, mi señor. Creo que sí». Ahora se giró y sus ojos eran como trozos de hielo. Se le ha visto pasar un tiempo considerable con el príncipe Alaric, tiempo que excede sus deberes como servidora de desayunos. El príncipe disfruta tener a alguien con quien hablar, mi señor. Yo solo. El príncipe, interrumpió Valirias, es el heredero al trono vampírico. Sus compañeros deben ser cuidadosamente seleccionados de familias nobles, no sacados de la clase de sirvientes por un capricho. Las manos de Lena se apretaron en puños a sus costados. Con respeto, mi señor, esas familias nobles no hablan su idioma. Una limitación temporal. El niño superará esta aflicción. Aprenderá a comunicarse correctamente como cualquier otro miembro de la realeza. Ya se comunica correctamente, solo que no de la manera en que usted lo entiende. Las palabras escaparon antes de que Lena pudiera detenerlas. Los ojos de Valirias se entrecerraron peligrosamente. «Se olvida usted, muchacha». Su voz bajó a un susurro. «Permítame ser claro. Hay miembros de esta corte que creen que el príncipe Alaric es inadecuado como heredero. Ven su silencio como debilidad. Una carga». La sangre de Lena se heló. Quieren reemplazarlo. Quieren un sucesor fuerte, uno que pueda dirigirse al consejo, negociar con dignatarios extranjeros, imponer respeto. Valirias se acercó, rodeándola como un depredador. Su presencia complica las cosas. Usted hace que el príncipe se sienta cómodo en su aislamiento. Usted propicia su negativa a adaptarse. Yo le ayudo a sentirse menos solo. Usted le ayuda a permanecer indefenso. Valirias se detuvo frente a ella. Lo más amable que podría hacer por el príncipe Alaric es distanciarse. Déjelo que luche. Déjelo que aprenda a sobrevivir en un mundo que no le responderá con signos. Eso es cruel. Esa es la realidad. La expresión de Valirias se suavizó ligeramente, o quizás fue un truco de la luz. No soy un monstruo, señorita Thorne. He servido a este reino durante 4 siglos. He visto gobernantes débiles destruir naciones. El príncipe Alaric necesita ser fuerte, no mimado. Caminó hasta su escritorio y sacó una carta sellada. Esta es una orden de traslado. Será reasignada al ala sur, con efecto inmediato. Mejores salarios, tareas más ligeras. Nunca más tendrá que ver al príncipe. Lena miró la carta como si fuera una serpiente. ¿Y si me niego? Entonces será despedida por completo. Sin referencias, sin salario final. Valirias dejó la carta entre ellos. Tómese la noche para considerarlo. Pero entienda, esto no es una negociación, es un acto de clemencia. Lena fue al patio a la mañana siguiente, con el corazón pesado como una piedra. Había pasado toda la noche lidiando con la decisión: aceptar el traslado y salvar su sustento, o negarse y perderlo todo.
Pero cuando vio a Alaric esperando junto a la fuente, su elección se hizo clara. Él supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, le indicó corriendo hacia ella. Te ves triste. Estoy bien, Alaric. Mientes. Su carita era feroz. Tus manos hacen lo que hacen cuando estás molesta. Todas rígidas. ¿Hice algo mal? Los signos de Alaric se hicieron más pequeños, más vacilantes. Puedo ser más silencioso durante nuestras lecciones. No te pediré que te quedes tanto tiempo. Por favor, no te enojes conmigo. ¡Ay, mi vida! ¡No! Lena se arrodilló y tomó sus manos entre las suyas. No hiciste nada mal. Nada. ¿Entonces qué? ¿Cómo podría explicar que su mundo estaba lleno de personas que lo veían como un problema a resolver, que la querían fuera porque ella lo hacía feliz? Algunas personas creen que paso demasiado tiempo contigo, le indicó con cuidado. El rostro de Alaric se arrugó. ¿Papá? No, otras personas, personas que no entienden. Nunca entienden, le indicó, y la resignación en esas pequeñas manos le rompió el corazón. Está bien, puedes irte. Todos se van tarde o temprano. La aceptación casual en sus signos, como si el abandono fuera solo otro hecho de la vida, como la lluvia o el amanecer, tomó la decisión por Lena. No me voy a ir a ningún lado, le indicó con ferocidad. ¿Me oyes? Me quedo. Pero dijiste, no me importa lo que digan. Eres mi amigo. Los amigos no se van. Alaric la miró fijamente. Luego la abrazó por el cuello y se aferró con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Ninguno de los dos vio la figura que observaba desde el balcón de arriba, el rey Aldrich, que había escuchado cada palabra de la advertencia de Valirias, y ahora veía a su hijo aferrarse a la única persona que había elegido quedarse. El golpe en la puerta de la habitación de Alaric llegó después de medianoche. El príncipe estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, organizando su colección de piedras a la luz de la luna. Hacía mucho tiempo que había renunciado a intentar dormir a horas normales. El silencio de la noche se sentía menos solitario que el silencio del día. Cuando la puerta se abrió, Alaric levantó la vista, esperando a su guardia nocturno. En cambio, su padre estaba en la entrada. El rey Aldrich parecía demasiado grande para el marco. Sus anchos hombros casi tocaban ambos lados. Todavía vestía su ropa de consejo, aunque se había quitado la corona. Sin ella, se veía diferente, cansado, casi humano. Alaric se congeló, una piedra de río lisa apretada en su mano. Su padre nunca iba a sus aposentos. Se veían en cenas formales, en presentaciones del consejo donde Alaric se sentaba en silencio y decorativo, en ocasiones que requerían la presencia del heredero, pero nunca aquí, nunca en este espacio privado que solo le pertenecía a Alaric. El rey entró y cerró la puerta. «Buenas noches, padre», le indicó Alaric formalmente, dejando sus piedras y deslizándose de la cama para hacer una reverencia. Aldrich levantó una mano. «Espera». Su garganta se movió como si las palabras estuvieran atascadas allí. Finalmente, ¿puedo sentarme? Alaric asintió, confundido. Su padre nunca pedía permiso para nada. El rey se dejó caer en la silla junto al escritorio de Alaric, una silla pequeña destinada a un niño, lo que lo hacía parecer casi cómico, como un oso intentando caber en una casa de muñecas. Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, y por un largo momento simplemente miró a su hijo. Alaric se movió incómodo bajo el escrutinio. Sus manos se movieron nerviosamente. ¿Hice algo mal? No. La voz de Aldrich era áspera. No, no hiciste nada mal. El silencio se extendió entre ellos. Los dedos de Alaric se contrajeron, queriendo hacer signos para llenar el vacío con palabras que su padre no entendería, pero mantuvo las manos quietas, esperando. «He estado pensando», dijo Aldrich finalmente, «en tu madre». Los ojos de Alaric se abrieron de par en par. Nunca hablaban de ella, no desde que murió. Ella habría sabido qué hacer, qué decir. Las manos del rey se apretaron en puños. Era buena hablando, conectando. Yo soy bueno en la guerra, en la estrategia, en destruir cosas. Miró sus nudillos cicatrizados. Pero no en esto, no en...
¿Qué? Indicó Alaric antes de poder detenerse. Su padre miró los movimientos de sus manos. Y Alaric vio la frustración cruzar su rostro. La misma frustración que Alaric sentía todos los días tratando de existir en un mundo que no hablaba su idioma. Eso, dijo Aldrich en voz baja. No eso. Se puso de pie abruptamente y comenzó a pasear. La pequeña habitación lo hacía parecer un animal enjaulado. He conquistado reinos, negociado tratados de paz en 5 idiomas, comandado ejércitos de miles. Pero no puedo. Se detuvo, de espaldas a Alaric. No puedo hablar con mi propio hijo. El pecho de Alaric se apretó. Nunca había escuchado a su padre sonar así. Perdido, vulnerable, casi desesperado. El rey se giró para mirarlo. Mueves tus manos tan rápido. Con Lena, en la biblioteca, en el patio. Te observo y es como si hablaras con relámpagos. Y yo. Mostró sus propias manos, grandes y callosas. No entiendo nada. Yo podría enseñarte. Le indicó a Alaric con entusiasmo, la esperanza floreciendo en su pecho. No es difícil, solo formas. Pero su padre no estaba mirando sus manos. No pudo leer la oferta que se le hacía. Las manos de Alaric cayeron a sus costados. Aldrich vio el movimiento, la decepción. Algo pareció romperse en su expresión. Cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló ante su hijo. La segunda vez en 2 semanas que se rebajaba al nivel de Alaric. Muéstrame, dijo. Un signo, solo uno, para hijo. La respiración de Alaric se cortó. Lentamente levantó la mano y demostró un gesto simple, los dedos apuntando a sí mismo, luego extendiéndolos hacia afuera. Aldrich lo copió, torpe e incierto. Sus dedos no coincidían del todo con la forma. Alaric tomó la mano de su padre, mucho más grande que la suya, y ajustó suavemente la posición. La piel de su padre era cálida, más áspera de lo que había esperado. No recordaba la última vez que se habían tocado así. «Así», le indicó con su mano libre. «Así». Aldrich repitió el gesto, y esta vez casi lo hizo bien. Alaric asintió con entusiasmo. Luego le mostró otro signo. «Padre». Era más complejo. Una mano a la frente, luego bajada al pecho. Protector, fuerte. Aldrich lo practicó 3 veces antes de hacerlo correctamente. Cuando finalmente lo hizo, miró a Alaric con una expresión que el príncipe nunca había visto antes. Orgullo, quizás, o alivio. «Dime algo», le indicó a Alaric, con las manos temblorosas de emoción. «Por favor». La mandíbula de su padre se movió. Levantó las manos, formó los signos lentamente, deliberadamente. «Mi hijo». 2 palabras. Simples, imperfectas. Todo. Los ojos de Alaric se llenaron de lágrimas. Se lanzó a los brazos de su padre, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello del rey. Aldrich lo atrapó. Lo abrazó, una mano grande acunando la parte posterior de la cabeza de su hijo. Permanecieron así durante mucho tiempo en la habitación iluminada por la luna, ninguno de los dos haciendo signos o hablando, solo abrazándose. Cuando Aldrich finalmente se echó hacia atrás, sus ojos brillaban sospechosamente. Intentó hacer signos de nuevo. Luchó. Luego se rindió y simplemente habló. «Necesito ayuda. ¿Me enseñarás más? ¿Tu amiga? ¿Lena me enseñará?» Alaric asintió tan fuerte que todo su cuerpo tembló. «Mañana entonces, después del consejo». Aldrich se puso de pie, alisando su ropa. En la puerta hizo una pausa. Sus manos se movieron, inciertas pero deliberadas, formando los signos que Alaric acababa de enseñarle. «Buenas noches, hijo mío». Alaric le respondió con signos. «Buenas noches, padre». Después de que el rey se fue, Alaric volvió a la cama y miró al techo, con el corazón acelerado. Por primera vez en 5 años, desde que murió su madre y su mundo se silenció, se permitió creer en algo que había creído perdido para siempre. Esperanza. En su estudio privado, el rey Aldrich se sentó en la oscuridad, practicando los signos una y otra vez hasta que se le acalambraron las manos. Le había fallado a su hijo durante demasiado tiempo, pero no era demasiado tarde. Todavía no. La procesión de primavera era la tradición más antigua del reino, una celebración de renovación, cuando la familia real saludaba a sus súbditos desde el gran balcón y aceptaba sus bendiciones para la próxima estación. En 7 años, el príncipe Alaric
Nunca había participado. El chico será una distracción. Lord Valirias había argumentado cada año. Mejor mantenerlo adentro hasta que sea mayor, más capaz. Pero ese año, cuando el consejo se reunió para discutir la ceremonia, la voz del rey Aldrich cortó el debate como una espada en seda. Mi hijo estará a mi lado. La cámara del consejo quedó en silencio. Su Majestad, se aventuró Lord Cassius con cuidado. Con todo el respeto debido, el príncipe no puede dirigirse al pueblo. Sería incómodo para todos los involucrados. Estará a mi lado, repitió Aldrich. Su tono no permitía discusión. Y la señorita Thorne nos acompañará como su intérprete. Los murmullos se elevaron como un enjambre de abejas enojadas. Una sirvienta humana en el balcón real, interpretando para el heredero. Impensable. Sin precedentes. Aldrich los dejó protestar. Luego se puso de pie, y la cámara se aquietó. Mi hijo es el heredero de este trono. Es hora de que el reino lo vea no como una sombra silenciosa, sino como a su príncipe. Sus ojos recorrieron la sala, desafiando a cualquiera a oponerse. Esta discusión ha terminado. La mañana de la procesión, las manos de Lena temblaban tanto que apenas podía abrocharse su vestido, uno nuevo, azul oscuro con hilos plateados, proporcionado por el mayordomo del rey. Apropiado para el balcón. Había dicho, como si fuera perfectamente normal que una sirvienta se parara junto a la realeza. Mary le ayudó a sujetar el cabello a Lena. Te ves aterrada. Estoy aterrada. Lena miró su reflejo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no puedo traducir lo suficientemente rápido? ¿Y si ayudas a un niño a ser visto por su reino por primera vez? Mary le apretó los hombros. Tú puedes. En sus aposentos, Alaric estaba igualmente nervioso. Se paró frente al espejo con su atuendo formal, una pequeña versión de las túnicas ceremoniales de su padre, negras y plateadas, con el escudo real bordado en el pecho. Parecía un príncipe de cuento, pero sus manos no dejaban de temblar. Su padre entró sin llamar, también vestido de gala, corona, capa, la antigua espada del reino en su cadera. Parecía un rey guerrero en todo sentido hasta que vio el miedo de su hijo e inmediatamente se arrodilló. Asustado, le indicó. Su forma de indicar había mejorado drásticamente en las últimas 3 semanas de lecciones diarias con Lena. Alaric asintió, no confiando en sí mismo para responder con signos. Yo también, indicó Aldrich, y los ojos de Alaric se abrieron con sorpresa. ¿Su padre asustado? El rey sonrió, una expresión rara y genuina. Pero tendremos miedo juntos, y Lena estará allí. ¿Confías en ella? Sí. Entonces confía en esto. Las manos de Aldrich se movieron lentamente, asegurándose de que su hijo entendiera. Mereces ser visto, ser escuchado, no escondido como algo roto. Pero estoy roto, indicó Alaric, sus pequeñas manos pesadas de resignación. No puedo hablar como tú. Aldrich atrapó las manos de su hijo entre las suyas. Hablas perfectamente. El mundo solo necesita aprender tu idioma. Lo dijo en voz alta, luego lo indicó. Imperfecto, pero sentido. El mundo necesita aprender tu idioma. El gran balcón daba al patio principal donde miles se habían reunido. Humanos y vampiros por igual, vestidos con colores primaverales, llevando linternas incluso a la luz del día, como exigía la tradición. Lena se hizo a un lado mientras la familia real emergía. Primero el rey, majestuoso e imponente, luego Alaric, tan pequeño junto a su padre, su rostro pálido pero decidido. La multitud estalló en vítores. Pero al notar al joven príncipe, muchos viéndolo claramente por primera vez, el sonido vaciló, confundido. Aldrich levantó la mano para pedir silencio. Su voz resonó por el patio, amplificada por la antigua acústica integrada en los muros del palacio. Pueblo mío, hoy mi hijo se une a mí no como una sombra, sino como su príncipe. Señaló a Alaric, quien dio un paso adelante, con las piernas temblorosas. La mano de Aldrich se posó en el hombro de su hijo, firme y de apoyo. El príncipe Alaric se dirigirá a ustedes ahora. La señorita Thorne le dará voz. Lena se colocó entre ellos, visible para todos. Una muchacha humana en el balcón real, la historia haciéndose en tiempo real.
Alaric miró a su padre, aterrorizado. Aldrich asintió con aliento. Las manos del príncipe comenzaron a moverse. «Gracias por venir», le indicó, y la voz de Lena resonó clara y fuerte. «Gracias por venir». La multitud se agitó. Las manos de Alaric se movieron más rápido, ganando confianza. «Sé que soy diferente. Sé que no puedo hablar como esperan, pero aún puedo escuchar. Aún puedo preocuparme. Aún puedo esperar servirles algún día». Lena tradujo cada palabra, su voz firme incluso cuando las lágrimas le picaban los ojos. «Mi padre me enseñó que la fuerza viene en muchas formas», continuó Alaric, mirando al rey. «Y mi amiga me enseñó que ser diferente no significa ser menos». Hizo una pausa, mirando el mar de rostros. Luego sus manos se movieron en un gesto amplio que no necesitaba traducción, un signo para hermoso, dirigido a las linternas que llevaban. Alguien en la multitud, un niño pequeño, le devolvió el saludo con la mano, imitando el gesto. Luego otra persona hizo el signo de «hola», torpe e incierto. Luego otra. Una onda de movimiento se extendió por la multitud mientras la gente comenzaba a levantar las manos, intentando signos simples, tratando de hablarle a su príncipe en su propio idioma. El rostro de Alaric se transformó. Sus signos se volvieron animados, alegres mientras les hablaba de las flores de primavera en su patio, de pájaros y cuentos y esperanza. Y a su lado, el rey Aldrich levantó sus propias manos. «Orgulloso», le indicó para que todos lo vieran. «Orgulloso de ti». La multitud entendió el gesto incluso sin traducción. La emoción era universal. Los vítores que estallaron no eran de cortesía ceremonial, eran genuinos, atronadores y cálidos, inundando el balcón como una ola. Por primera vez, el príncipe Alaric no era invisible. Fue visto. Las linternas flotaban como estrellas caídas sobre la ciudad, miles de ellas ascendiendo hacia el cielo crepuscular. Desde el balcón del palacio, uno privado esta vez, lejos de la ceremonia y las multitudes, 3 figuras observaban en un silencio cómodo. Alaric estaba sentado entre su padre y Lena, sus piernas colgando sobre el borde del banco de piedra, todavía con sus túnicas formales. Aunque había convencido a alguien de quitarle el cuello rígido, su rostro brillaba con la emoción persistente, sus mejillas sonrojadas por los eventos del día. ¿Viste cuánta gente intentó responder con signos? Sus manos se movían rápidamente, como siempre lo hacían cuando estaba feliz. Había una niñita con un vestido amarillo que me hizo el signo de hola y gracias. Y yo le respondí y sonrió enorme y... «Respira», le indicó Lena, riendo silenciosamente. Alaric sonrió, pero no disminuyó la velocidad. Y el panadero del mercado del este me hizo el signo de pan y preguntó si me gustaba el pan, y le dije que sí. Y se veía tan feliz de que lo entendiera. «¿Y qué está diciendo?», preguntó Aldrich, inclinándose hacia adelante. Su forma de indicar había mejorado, pero la velocidad entusiasta de Alaric aún superaba su capacidad para seguirle el ritmo. «Está relatando a todos los que le hicieron signos hoy», tradujo Lena con calidez en su voz. «A los 47, con lujo de detalle». La expresión de Aldrich se suavizó. Extendió la mano y atrapó suavemente una de las manos voladoras de su hijo. «Más despacio», le indicó con cuidado. «Quiero entender». Alaric tomó aliento y comenzó de nuevo, más lento esta vez, asegurándose de que su padre pudiera seguirle. Indicó sobre la multitud, sobre la sensación de ser visto, sobre no ser invisible nunca más. Y Aldrich entendió la mayor parte. No todo. Todavía había signos que no conocía, conceptos que no podía seguir del todo, pero lo suficiente. Más que suficiente. Cuando Alaric terminó, las manos del rey se movieron deliberadamente. «Orgulloso de ti. Muy orgulloso». Era el mismo signo que había hecho en el gran balcón, pero de alguna manera significaba más aquí en privado, sin una audiencia para la que actuar. Alaric abrazó a su padre por la cintura, y Aldrich lo atrajo cerca, una mano grande acunando la parte posterior de la cabeza de su hijo, como solía hacerlo cuando Alaric era un bebé, antes de que el silencio creciera entre ellos como un muro. «Gracias», dijo Aldrich en voz baja a Lena sobre la cabeza de su hijo, «por devolvérmelo». «No hice nada», respondió Lena. «Solo escuché. Lo hiciste todo». Los ojos del rey brillaban a la luz de las linternas.
Lo viste cuando el resto de nosotros estábamos ciegos. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras observaban las linternas flotar más alto, llevando los deseos y oraciones de la ciudad al cielo nocturno. Después de un rato, Alaric se apartó de su padre y le indicó algo que Lena no pudo captar del todo. El rey frunció el ceño, tratando de seguir. Luego miró a Lena en busca de ayuda. «Está preguntando si le contarás un cuento para dormir», tradujo ella en lenguaje de signos, para que pueda entender cada palabra. La expresión de Aldrich parpadeó. Incertidumbre, miedo al fracaso, luego determinación. «Puedo intentarlo», le indicó. «Pero no soy bueno contando historias». «No tienes que ser bueno», le respondió Alaric. «Solo tienes que estar aquí». Algo en esas palabras conmovió profundamente a Aldrich. Lena lo vio en la forma en que sus hombros cayeron, en la forma en que su respiración se cortó. «Los dejaré solos», dijo, comenzando a levantarse. «No», le indicó Alaric con urgencia. «Quédate, por favor. Tú también eres parte de esto». Así que ella se quedó. El rey Aldrich, gobernante del reino vampírico, conquistador de reinos, comenzó a indicar una historia. Torpe y lento, haciendo pausas frecuentes para pedir ayuda a Lena con los signos que no conocía. Era sobre un guerrero que había olvidado cómo ser gentil y un pajarito que le enseñó a escuchar en lugar de luchar. No era una historia muy buena. La trama divagaba. Los signos eran imperfectos, pero Alaric observaba las manos de su padre con total concentración, sus ojos oscuros brillando. Y cuando Aldrich indicó la parte en que el guerrero finalmente entendió el canto del pájaro, el príncipe sonrió tan ampliamente que parecía que su rostro podría partirse por la mitad. Cuando la historia terminó, Alaric aplaudió con el aplauso silencioso que Lena le había enseñado, rebotando de alegría. «Otra vez», le indicó. «Cuenta otra». «Pero es tarde», le indicó Aldrich, pero estaba sonriendo. «Mañana. Lo prometo. Lo prometo». Alaric bostezó a pesar de sí mismo. La emoción del día finalmente lo alcanzó. Aldrich se puso de pie, levantando a su hijo con facilidad. A sus 7 años todavía era lo suficientemente joven como para ser cargado, aunque no por mucho más tiempo. En la puerta, el rey hizo una pausa y se volvió hacia Lena. Su mano libre se movió, formando signos que le habían tomado horas practicar en privado. «Gracias por enseñarme a ver a mi hijo». «Él siempre estuvo ahí», le indicó Lena. «Solo necesitabas aprender su idioma. Todos nosotros». «De acuerdo», asintió Aldrich. Luego, con su hijo adormilado contra su hombro, añadió: «Mañana emitiré un decreto real. El lenguaje de signos se enseñará en todo el palacio, a los guardias, a los sirvientes, a los miembros del consejo, a todos. Su Majestad, eso es. No es suficiente, pero es un comienzo». Su expresión era seria, ahora majestuosa. «Ningún niño en mi reino debería sentirse invisible porque el mundo no quiera aprender su idioma. Y ningún padre debería estar separado de su hijo por algo tan simple como las palabras». Se llevó a Alaric, la pequeña mano del príncipe arrastrándose detrás de ellos, los dedos moviéndose somnolientos en signos inconscientes, incluso mientras se adentraba en los sueños. Lena permaneció en el balcón, observando cómo las últimas linternas desaparecían entre las estrellas. Pensó en la muchacha aterrorizada que había derramado vino 3 semanas atrás, segura de que sería ejecutada por hablarle a un príncipe. En un niño solitario que había aprendido que ser diferente significaba ser invisible. En un rey que había olvidado cómo ser padre hasta que su hijo le enseñó que la fuerza venía en muchas formas. Abajo, en el patio, vio a los guardias del palacio ya practicando signos entre ellos, riendo de sus errores, intentándolo de nuevo. Sirvientes enseñando a nobles. Nobles enseñando a niños. Un lenguaje de manos extendiéndose por el palacio como flores de primavera después de un largo invierno. Una nueva tradición nacida de un momento de cristal roto y vino derramado. Nacida de una simple pregunta: ¿estás bien? Y una respuesta que lo cambió todo. Sí. Ahora lo estoy. 6 meses después, la Biblioteca Real celebró su primera hora pública de lenguaje de signos. El príncipe Alaric, ahora de 8 años, enseñó a una sala llena de niños, humanos y vampiros por igual, cómo indicar sus nombres, contar historias y hablar sin voces. Su padre asistió a cada sesión, sentado al fondo, aún aprendiendo.
aún intentándolo, aún allí. Y cuando Ayarik indicó sus historias, las manos moviéndose como relámpagos, pintando imágenes en el aire, toda la sala entendió. Finalmente, el heredero silencioso había encontrado su voz, y el reino había aprendido a escuchar.